Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio, por la gracia, por la bondad tan infinita del Señor en permitirnos poder ser parte de su reino a pesar de lo que somos. Como usted bien sabrá, y esperamos no defraudarlo, por supuesto, pero somos pecadores, tenemos muchas cosas que corregir y estamos en este hospital de la gracia en donde cada día el Señor trabaja en nuestro corazón y vamos aprendiendo de las distintas cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Junto con mi querido hermano Eddie Amílcar Osorio. Estamos hoy listos, hermano Eddie. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación. Listo, hermano Carlitos. Contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. La verdad, estamos emocionados por un miércoles más que el Señor nos regala para poder llegar hasta ustedes. De verdad, estamos emocionados por la plática, por la conversación, por la edificación que sucede al abordar estas conversaciones, estos temas que traemos todos los miércoles hasta ustedes. Y queremos que ustedes se sumen también, de verdad, a la conversación con sus dudas, con sus preguntas. Así es, coméntenos y por supuesto compartan. Sí, compartan la transmisión, que más personas puedan escuchar el mensaje, este mensaje de contextualización, ¿no? Siempre una de las cosas que hacemos es contextualizar el evangelio con la cultura de hoy. O sea, presentamos el evangelio en palabras que todos podamos entender. Así que bienvenidos a este tiempo. Es un gusto poder compartir con ustedes esta hora de Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos. Así que y nuestro hermano Eddie hoy estrenando outfit, pastor. ¿Cómo se le dice eso? Outfit, ¿verdad? Look. Un look. ¿Cómo Luis Boniano le dije yo al principio? ¿Va? No, Luis Boniano no, porque ese Luis Boniano es un progre, pastor. Usted no es progre. No, le tocó, pastor. Sí. Ya tocó. Dijo el doctor hoy sí. Hoy sí. Cabal. Así que te van a ver ahora. Usted es diferente del pastor Eddie Amílcar Osorio. Por cierto, me siento un poco extraño, pero... pero toca igual, pero sí, definitivamente. Bien, pastor, así que esperamos de que pueda su vista mejorar ahí con estos nuevos instrumentos que usted tiene por ahí. Bien, mis hermanos, como ustedes sabrán, estamos en nuestra serie Discipulado Transformador y estamos pues tratando de trazar una línea entre lo que el Nuevo Testamento testifica, explica, expone, describe de la iglesia. Correcto. De lo que la iglesia es y lo que hoy en día sucede en la iglesia contemporánea, hoy en el 2023. Así es. Entonces estamos tratando de hacer esa conexión, hermanos. Exacto. Y en el programa anterior comenzamos a observar la temática que tiene que ver con la enfermedad del discipulado. Así es. El médico ha dicho, pastor. Bueno, por cierto, pastor, podríamos aplicar esta palabra al Señor. Ajá. Recuerde usted, ¿sabe uno de los aspectos que más me impacta a mí, por ejemplo, del mensaje de las 7 iglesias en el libro Apocalipsis? Es una frase que el Señor dice: yo conozco tus obras. Exacto. O sea que el Señor conoce en los mínimos detalles de cualquier iglesia, pastor. Correcto. Porque ojo que el mensaje está para iglesias locales. Sí. Iglesias en algunos casos grandes, pero en otras cosas también pequeñas, pastor. Sí, exacto. Entonces son detalles específicos que el Señor conoce de nosotros, mis queridos hermanos. Él es atento a su iglesia. Así que es muy importante también que nosotros hoy en día nos preguntemos y no subestimemos esta parte, de qué tanto nosotros estamos haciendo, estamos trabajando esa parte, ¿sí? Que tiene que ver con la identidad bíblica de la iglesia y si estamos haciendo o no, pastor, esto. Sí. El lunes alguien me llamaba para contarme que la temática estaban trabajando en el programa Fijando el Rumbo, pastor, en Ceteca. Uh-huh. Entonces yo dije, me puse a escucharlo. Me puse a escuchar a nuestros hermanos, a nuestro hermano Pablo Chávez, por cierto, un saludo, hay veces que nos ve también él. Y yo decía, veo en muchos círculos cristianos, pastor, hablando de esto. Sí, pues. Entonces, no cabe duda, pastor, que el Espíritu Santo algo nos quiere decir. Sí, definitivamente. O sea, yo veo esta temática que se está dialogando en las iglesias.
la problemática. Hace poquito estaba en una conferencia el doctor David Ruiz en el seminario, en el CETECA. Y así, hablando de misiones, ¿no? Pastor, el punto era ese. Sí, discipulado. Discipulado. Sí, yo pienso que... estamos haciendo discípulos en las iglesias, muchachos. Sí, en algún momento teníamos también una conversación con alguien y decíamos una frase, ¿no? Que salió en medio de la conversación, era que lo único que puede desentrampar todo esto es el discipulado. Sí. O sea, lo único que nos puede llevar... El discipulado bíblico. Sí, claro. Cuando hablamos de discipulado, nos referimos a eso que ya explicamos en su momento, ¿no? Un discipulado relacional, un discipulado siguiendo el modelo de Jesús, que más adelante, de hecho, vamos a explicar un poco tal vez más detallado y tal vez con un poco de más ejemplos bíblicos de cómo Jesús desarrolló ese proceso discipulado y que prácticamente Jesús dedicó su ministerio, ¿no? Su ministerio a andar con sus discípulos y a discipularlos. Trabajando, observando también otro movimiento me sorprendió mucho, pastor, y quiero citarlo aquí con nuestros hermanos. Por ejemplo, también usted ve la Coalición por el Evangelio. Exacto, enfocando correcto. esto. SI25, Lucas Leis. Exacto. Dándole duro a esto. Sí. El elefante en la sala, por ejemplo, pastor. Exacto. Discipulado generacional. Intergeneracional. O sea, ¿me entiende? Observamos distintos ministerios. Por ejemplo, Calvary Chapel. Es otra iglesia también que hoy en estos últimos años ha desarrollado. Y hablando de esto, pastor. Hay muchos ministerios. De hecho, esta semana también estábamos consultando un ministerio que se llama Viva Nuestros Corazones, que es un ministerio que se dedica a tratar estos temas, pero más relacionados con mujeres. Cómo hacer discípulos en las mujeres, en ministerios de mujeres, ¿verdad? Usted, y es tan necesario porque ahí también hay varias escritoras, ahí está varias mujeres que han trabajado duro en esta parte de discipulado en medio de las mujeres, ¿verdad? Usted, entonces, como usted bien lo dice, hermano Carlitos, creo que en muchos lugares, en muchos círculos, tanto iglesias como ministerios, incluso algunos ministerios para eclesiásticos, están abordando esta temática de discipulado. Y yo creo que también no estamos fuera de foco, no. ¿Sí? Sino que lo que queremos hacer es volver, ¿sí? Nos enfrentamos a un mundo cambiante, a un mundo que corre a una velocidad vertiginosa, hermano Carlitos, y que muchas veces en esa carrera la iglesia puede quedarse atrás. Entonces es necesario estar a la vanguardia, es necesario... Sí, y con esto de estar a la vanguardia no me refiero a alejarnos de la Biblia, sino a traer la Biblia a nuestro contexto. Exacto. A que la Biblia establezca, ¿no? ese diálogo permanente con la cultura contemporánea, ¿verdad? Y mire, pastor, yo creo que la cultura contemporánea está haciendo, y hasta cierto punto todos los fenómenos ideológicos que hoy en día están saliendo, creo yo, fíjese usted, que ha llevado a dar ese golpe a la iglesia. Correcto. Y la iglesia llega a un punto de tener esa crisis existencial en el sentido de decir, bueno, esta gente filosóficamente está rebatiendo nuestra fe y nosotros estamos en blanco. Sí, trabajando lo que le comentaba, por ejemplo, en la maestría que el Señor nos está trabajando. Gente en Argentina, pastor, ahorita. O sea, están preocupadísimos los pastores por lo mismo. Sí, gente en Nicaragua, pastor, en Nueva York, en Houston, pastores que están regresando porque ahorita hay un choque, ¿verdad? Usted llega a un punto que su feligresía no sabe nada. Sí, fíjese que hay un fenómeno. O sea, feíto suena eso a usted, pero es la realidad. Esta semana precisamente yo estaba viendo un video de Steven Morales, de Byte. El video lo hizo Byte, que es un ministerio también que habla de esto. Ya, ellos también están abordando esta perspectiva. Es un ministerio que ha tenido un gran impacto en América Latina y me llamaba la atención porque estaban hablando de un tema de misiones. Y dentro de las misiones estaban hablando con una persona que se dedica a crear medios, a hacer videos, a tener recursos en la red, ¿verdad usted? Que tengan que ver específicamente con misiones. Y de hecho es un pastor creativo que se llama Steven Morales, es guatemalteco. Y me llamaba la atención una frase que Steven Morales decía, y él decía: muchos consideran a Guatemala la tierra prometida para la iglesia evangélica. O sea, lo dijo así. Sí. Miren, dijo, de verdad se los digo, dijo, en todos lados donde he ido, dijo, porque él va a muchos lugares en tema de misiones, uno se topa con que tienen esta perspectiva, ¿no? De que Guatemala es como la cumbre, ¿no? Entonces, y él señalaba precisamente esta parte de que muchas veces hemos olvidado
como ya lo decíamos en el programa anterior, el llamamiento principal. Exactamente, hermano Eddie. Es muy importante entenderlo. Yo sí sigo creyendo, pastor, y cuando usted mencionaba el contexto guatemalteco, por ejemplo, yo sí sigo creyendo que somos un gigante dormido. Sí. Somos un gigante dormido. En el 2017 yo tuve la oportunidad de estar en Comibán. Y, pastor... Colombia, ¿no? Sí, mire, pastor, es triste. Y no es menospreciar a nuestro querido hermano país vecino Salvador. Pero lo digo desde la perspectiva números. Ajá. Porque obviamente Salvador no sé si son 3 millones de habitantes aproximadamente. Desde el tamaño de Petén, creo que es más pequeño que Petén. Y no es menospreciar esa parte. A lo que le quiero decir, números. Sí. El Salvador exporta más misioneros que Guatemala. Sí. Sí, o sea, y es lamentable. Guatemala en Centroamérica es el último lugar, pastor. Sí. O sea, hermano, platicaba con hermano Germán Ramos. Por cierto, un saludo a hermano Germán Ramos. Hay veces que nos ve también. Él es el director de CONEM Guatemala. Y pues es la preocupación, pastor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos generando discípulos. Correcto. Es el punto principal y general. Entonces, mis queridos hermanos, y sin lugar a dudas, el Espíritu Santo tiene algo que decirnos, pastor, en Latinoamérica. Así es. Sí, así como sabemos de que el panorama es oscuro, yo creo que por ahí también hay luces, pastor, de poder despertar. Sí. Ahí no solamente malas noticias, sí, también hay buenas. El evangelio siempre van a ser buenas noticias. Claramente. Sí, y como en su momento lo hemos dicho, ¿no? Mientras más densas estén las tinieblas, la oportunidad de ser luz es inmensa, ¿sí? Amén. Y yo me recuerdo también, hermano Carlitos, y con esto cierro esta parte, de que nos encontramos en una época muy parecida, con muchísimas similitudes a la iglesia, al tiempo de la iglesia primitiva. Exacto. La iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles vivió una época o una era de precristianismo. Ellos prácticamente fundamentaron, por supuesto, ¿verdad? El Señor Jesús a través de el Espíritu Santo guiando también, Dios influyendo en todo el proceso. Eso es lo que vemos en la Biblia. Pero ahora nosotros nos encontramos en una época o en una era que algunos han llamado poscristianismo. Posverdad. O sea, el cristianismo está en medio, precristianismo, poscristianismo. La época en donde el cristianismo era mayoría ya quedó atrás. Bueno, muchas cosas que dialogar al respecto, pero sí tenemos un panorama complicado, aunque ahorita últimamente, pastor, le cuento noticias buenas de la ONU. Hay un alto porcentaje de conservadurismo que ya topó. Ya está. O sea, hasta aquí. Sí, o sea, ya no aguantan. Sí. Y se está levantando un sinfín de gente ya contra todas las ideologías estas que vienen. Ahora, ¿qué le quiero decir? Perdón. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hasta cierto punto toda esa presión y bombardeo que viene va a servir para que haya un despertar. Va a ser algo, ¿no? Un despertar. Bueno. Y yo iba a decir al final de todo esto, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo salimos de este escollo, de este embrollo donde estamos, de este atasco? Pues una sola es la... hacer discípulos, no volver a nuestra esencia, volver al principio, a la escritura. Saludamos a los que están conectados, pastor. Así es. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de los diferentes medios que estamos en vivo. Amigos TV, por supuesto. Claro. Y al equipo de Amigos TV también que está acá con nosotros. Y a todos los hermanos que nos ven. De igual forma, a las distintas radios, pastor, que están con nosotros. Un saludo especial a todos. Y a través de Facebook Live. Así es. Y como alguien me dijo, mira vos, ¿por qué ustedes son los de Facebook? Es que mire, pues que como en Facebook miramos los nombres, de los demás no miramos los nombres. Entonces, por eso es que saludamos a los de Facebook. Mírennos por Facebook. Un saludo al pastor Jaime Osorio desde Canalitos, ¿verdad, pastor? Así es, zona hermano 24. Jaime haciendo una labor muy especial con niños ahí, pastor. Así es. Un saludo, pastor Jaime. Saludo de militar para usted. Igual a nuestro hermano José Napoleón Morales, también hermano Napo. Un saludo especial, mi hermano. Y hermana Elizabeth Machorro de Osorio, hermana Mari, señor, bendiciones. También de igual forma nuestro hermano Edilson, saludándonos desde Residencial a Las Perlas, hermano, con hermana Sonia de Alvarado, siempre pendiente del programa. Hermano Eric Elian, está conectado, hermano Eric Elian, no vino hoy, por cierto, pastor. No sé qué vamos a hacer, pero... Hermano Randy Vieda.
Así es, hermano Carlitos. Un saludo a hermano Faisal, también está en sintonía. Hermana Zoila Noemí Sosa y Piña. Saludos, jefa, hermana Zoilita. Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermano Juanito Alonso. Hermano Juan Alonso, Randy Villeda. Muchas gracias, Randy, por estar con nosotros. Un saludo también a la esposa de hermano Juan, hermana Xiomara Torres Garnica. Hermana Xiomara. Sí, que siempre nos acompaña. Y un saludo, por supuesto, al fiel Ronald Osorio. Exacto, al más fiel de todos. Así. Dice que ya no andemos mencionando lo del DC United. Me dijo ya una vez. De igual forma, pero bueno, también nuestra hermana Ronald. Ninfa Ramírez. Así saludos, es. hermana Ninfa. Y nuestro hermano Dandy Abigail Arroyo Ríos desde Xuxo. Hermano Dandy, saludo especial, mi hermano. Así que, así hermano es, Eddie. también un saludo a hermano Emilio Torres. Bien, Dios te bendiga, Emilio. Gracias, hermano Gracias Emilio. por estar con nosotros. Y quédense con nosotros, por favor. Compartan la transmisión porque hoy se viene un buen Aquí llega mensaje tema. de WhatsApp también, pastor. Hay gente que nos está viendo en la colonia Minerva. Y le cuento, me exhortan si no lo saludamos, pastor. Y hasta nos mandaron foto, mire, que en la tele. Un saludo a mi mamá, pastor. Obviamente, no me miré aquí. Por lo menos, mire, por lo menos nuestras mamás. Está viendo a Kiko, dice. De igual forma también a mi abuelo, hermano Adam Brenes también. Sí, pues un saludo. Ahí, un saludo a papá. Le bendiga. Mi tía Yusi también, pastor. Están pendientes del programa también. Sí, yo creo que llegaron esos mensajes por WhatsApp aquí. Un saludo especial, mis hermanos. Y no, si no los saludamos, nos exhortan, pastor. Bien, vamos, pastor. Un saludo cordial a todos. Vamos, creo que es importante la temática, pastor. Y hoy vamos a hablar de un punto que es importante. La semana pasada vimos uno de los síntomas, pastor, del problema del discipulado, que tiene que ver con que hemos olvidado el llamamiento principal. Así es. Nos enfocamos en la enseñanza bíblica. Así es. De la exposición del texto bíblico en las iglesias, del conocimiento bíblico, del conocer, del crecer, porque eso va a implicar hacer. Exacto. Conocer y crecer. Una de las conclusiones para cerrar ese tema que tuvimos el miércoles pasado y que yo quiero recordarla fue resumiendo la situación. Tenemos una iglesia sin recibir discipulado porque los líderes muchas veces no han hecho del discipulado su prioridad. Ahora, hoy vamos con una bomba, pastor. Agárrense, por favor, porque hoy vamos con una bomba. Es probable que haya reunión de concilio después de este programa, pastor. Y así que agárrese. Usted, pastor, que nos escuche, también tome nota y no tenga miedo si hay reunión de concilio después de que usted toque este punto. Un problema o síntoma, ¿sí?, o causa del nivel bajo de discipulado que hoy en día tenemos tiene que ver con que solamente hemos enseñado a través de programas. Y ojo, no estoy hablando del programa Diálogo de Fe y Salvación. Estoy hablando del programa en específico de solamente, como quien dice, pastor, reuniones programadas. Exacto. O sea, hablemos de cultos. ¿Sí? Hablemos de cultos hasta cierto punto y que la iglesia está enfocada específicamente en esas actividades masivas en donde se convoca a todos, pero en realidad, pastor, en esas que no son malas, ojo, que no estamos diciendo que son malas, pero que si solamente eso estamos haciendo, sí es un problema. Correcto. Y creo yo, pastor, que el evangelicalismo contemporáneo del final del siglo XX, principios del siglo XXI, pastor, es claro de que solamente cultos hacemos. O sea, tenemos nuestros testimonios de fe, pastor, de que la gente iba al culto. Tenemos, por ejemplo, contextos de iglesias en donde hay cultos de domingo a sábado. Y si usted no va, le pone disciplina. Y no, es cierto. Sí. Yo he visto eso. Entonces, ahora, la pregunta es esta. Y mire, este punto está bien, adoración, cultos, cantos, coros. Ya la gente hasta conoce, hermano Marcelo cita siempre de que las personas inconversas que llegan afuera de la iglesia ya se saben el programa de la iglesia. Ahorita va la ofrenda. Es que dice, ¿verdad? Usted ya sabe que llegamos, oramos, contamos 2 signos, volvamos a orar, claro. Lo que le quiero decir es de que hemos hecho eso, pero hemos dejado de hacer, queridos hermanos, ese encuentro personal, discipular con las personas. Hay algo esencial en todo esto, hermano Carlitos, y cuando hablamos de que hemos enseñado a través de programas, eso nos estamos refiriendo a que muchas veces la prioridad de nosotros como liderazgo en la iglesia no son las personas, sino los programas. Y los programas, las actividades deben de servir a las personas y no las personas a las actividades o los programas. Repita eso.
Disculpe. El programa debe servir a las personas. Oiga. Y no las personas al programa. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, hermano Carlitos, nos estamos enfocados, estamos desgastando nuestras energías para que la liturgia de un programa salga de forma perfecta, impecable. Pero muchas veces, hermano Carlitos, y me duele decir esto de verdad, porque sé que hay conceptos históricos en la iglesia que tenemos que rescatar, que tenemos que tenerlos ahí. Pero, hermano Carlitos, muchas veces hemos visto que nuestra liturgia es obsoleta para el discipulado. Claro. ¿Ya? O sea, que hay liturgia dentro de nuestra iglesia, hay procesos que se hacen que no tienen ningún impacto en la gente, que no guían a la gente hacia ningún lugar. Simplemente es un proceso, hermano Carlitos, que más nos hace asimilarnos a los fariseos. Amén. Que a una iglesia viva. Amén, ¿Me pastor? entiende? Que a una iglesia que transmite la fe, que está enfocada en las personas, que más allá de toda la liturgia, de todo el programa, la organización que hay para llevar a cabo las reuniones, lo que importa en sí son las personas. Exacto. Y eso es lo que hemos dejado de hacer. Porque, por ejemplo, en esa masividad de actividades, pastor, las relaciones no existen. Punto. Correcto. Relaciones personales. Mire, en un culto masivo, pastor, nadie se va a levantar a decir, mira vos, ora por mí. No hay espacio. Mi hijo, no aguanto a mi hijo. Y mire, hermano Carlitos, yo sé que la liturgia, por lo histórico que contiene dentro de ella, es la liturgia muchas veces tiene detalles preciosos, no bonitos, estéticos. Claro. ¿Ya? Pero, hermano Carlitos, si esa liturgia se ha convertido... Ahí está. En el solamente eso. Exacto. Ese es el problema, miren, en hermanos. el Dios de nosotros, de Ahí que está. tiene que salir de forma perfecta. No, es obsoleta, no funciona para ser discípulos. No, exacto. Y ahí es donde está esta parte, hermano Carlitos. El contexto que las escrituras proponen para ser discípulos es el de las relaciones. Jesús llamó a los 12. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con Él. Porque sus vidas serían transformadas mediante el contacto personal con Él. Para ser discípulos hace falta proximidad. Tremendo, ¿Qué opina de pastor? eso? Hoy vino con fuego usted, pastor. Olvídese. Es los lentes, ¿eh? Olvídate. Oye, el pastor está con la todo. risa. No, de verdad. No, es que yo lo entiendo, perdón. Sí, Era sí. broma. Pero sí, es cierto. Sí, fíjese que no sé, pero creo que esto que estamos hablando hoy, en parte porque lo hemos aprendido, hemos leído, hemos ido al texto. ¿Cuántas veces no hemos visto, evaluado cómo Jesús hizo discípulos? Las casas. Exacto, hermano Carlitos, y nos hemos dado cuenta de que el modelo es ese. Pero aparte de eso, de que yo he leído, de que yo me he informado, de que yo me he formado un criterio a través de la información que he consumido, también lo he vivido. Ahí está. ¿Ya? O sea, yo he visto de verdad, y yo sé que usted también. Claro. ¿Ya? Cómo en el proceso de discipulado se dan esas relaciones honestas. Es la forma. Hermano Carlitos, en donde usted viene y entabla una conversación honesta, sincera, con alguien. Pastor, qué bonito en esos es momentos eso. relacionales las personas le dicen, hermano, me siento decepcionado, que no quiero seguir. Sí, hombre. Hermano, fíjese que ya no aguanto a mi hijo. Hermano, mi hijo, mi hija están metidos en un vicio. Ayúdeme. Exacto. ¿Qué hago cuando no quiero leer? Por eso hablamos, hermano Carlitos, en Pero el eso no sucede discipulado. en los cultos. No, exacto, no. Usted no, de la banca para el púlpito, no Uy, mucha. imagínese si usted suelta más de alguna bombita de esas de su familia. O por ejemplo, pastor, usted o yo como pastor, mi hermano, ore por mí, tengo un problema en mi casa. Lo mandan a llamar al concilio para sacudirlo. Imagínese. O sea, ¿me entiende? Sí, y mire, hermano Carlitos, no es que le estemos restando importancia al púlpito como tal. Sabemos que hay un lugar para el sermón, para la predicación, para la proclamación. Claro. Sí, pero si solamente eso está pasando, es el problema. a lo que yo quiero llegar, hermano Carlitos, es que del púlpito a la banca solo hay exposición, no conversación. Ahí está. ¿Sí? Del púlpito a la banca y solo hay exposición. No hay proximidad. No pastor. hay diálogo, hay monólogo. Ahí está, esa es la palabra. Ahí está. Ahorita me hizo clic. Ahí que los ¿Ya? hermanos del equipo le hagan captura a eso Ya. que van ahí ahorita. Del púlpito a la banca no hay diálogo, solo monólogo.
Solo habla una persona. Solo una persona. Y necesitamos diálogos. Exacto. Que alguien que no entienda diga, hey, ¿cómo? Yo no entendí eso. Exacto. ¿Me puedes explicar? Espacio para preguntas, para cuestionamientos. Pastor, y yo, mire, pues yo creo que si nos vamos al Nuevo Testamento, pastor, es que así pasaba. Sí. No se recuerde usted. Es más, aún en el más, fíjese que yo lo veo así, hasta en el más religioso contexto. Hablemos de la sinagoga. En primer lugar, en la sinagoga, pastor, ¿se recuerda usted que los diseños está que hay una mesa? Ajá. Y el rabino o maestro está sentado. Exacto. Y la gente alrededor. Sí. Y no dilataba 45 minutos. ¿Ah? Sí. Hablaban el día entero. Sí. Sí. ¿Ah? Y yo no creo que solamente estaban oyendo al rabino. Sí. Ahí habían debates de debates, pastor. Sí. Ahí habían palabras de palabras. Precioso, el método de Jesús. Y yo creo, hermano Carlitos, el método neotestamentario, que es el que tenemos que rescatar. Y así, siguiendo en el diálogo, mire, el apóstol Pablo tenía sus Timoteos, que eran compañeros del ministerio, ya que en ese ministerio era un ministerio codo a codo. Y en ese ministerio codo a codo podía formar a los líderes para que siguieran su trabajo cuando él ya no estuviera. Los discípulos se hacen y crecen dentro del contexto de las relaciones intencionales y sinceras. Hermano Carlitos, por eso es que muchas veces, y le voy a una situación que se está dando mucho en el contexto, no solo en nuestro contexto, en el contexto de nuestras iglesias locales, sino es un flagelo a nivel latinoamericano. ¿Ya? Hay un serio problema en las transiciones pastorales. ¿Ya? Usted me metió ahorita a un ¿ya? bomba. Y, fíjate, hay un serio problema en las transiciones pastorales. Sí. El pastor de determinada congregación muere y no hay quien. Porque no quiso. ¿Por qué? Porque no se hicieron discípulos. Por supuesto, cada contexto es particular y debe ser analizado en su contexto, ¿verdad? Claro, no vamos a juzgarlos a todos con la misma vara. No. Pero este problema es un problema que afecta a nivel latinoamericano, ¿ya? Y lo que está pasando es eso, que muchas veces el pastor desiste de servir o muere, fallece por una determinada situación, ya no puede seguir en el ministerio y no hay quien. ¿Por qué? Y no hay quien, porque ¿por qué no hay una persona que lo sustituya? ¿Por qué no hay una persona que tome el lugar de él para servir? Porque no se dieron relaciones intencionales y sinceras. Ya, o sea, no hubo, por decirlo así, en el modelo de Jesús, en el modelo del apóstol Pablo, pastor, no hubo un Timoteo, ya, con quien trabajar codo a codo, ¿me entiende? Con quien ventilar sus problemas. Es más, pastor, hablemos de la perspectiva de Timoteo, pero también de la perspectiva mentoreo. Sí. Por ejemplo, la función que llevó Bernabé con Pablo. O sea, recuerde usted que en sus principios Pablo fue orientado por Bernabé, pastor. Así es. ¿Ah? Sí, Pablo fue orientado por Bernabé. De hecho, fue el que lanzó a Pablo. Exacto, fue Bernabé. Fue Bernabé, ¿no? Sí, puso el pecho por Pablo. Así es. Trabajó con Pablo, corrigió a Pablo. Así es. O sea, ¿me entiende? Esas relaciones, pastor, como por ejemplo, imagínense quién sanó el corazón, por ejemplo, de Marcos, cuando Pablo lo sacudió y le dijo, mira, vos no tenés carácter, regresate. Sí. O sea, ¿quién lo atendió? Bernabé lo atendió. Bernabé. Pero mire, un hombre sabio, ¿no? Ahí dice el libro de los Hechos, ¿no? Lo que, por ejemplo, pastor, le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego, el don de Dios que hay en ti. Que está en ti. Sí. O sea, relaciones, hermanos. Exacto. Y esas relaciones son las que están faltando en las iglesias. Pero ¿por qué Pablo tiene el atrevimiento, hermano Carlitos, de llegar a ese nivel de exhortación? Porque hubieron relaciones. Claro, Timoteo no se enojó. Mire, pues, estoy seguro que si Timoteo solo hubiera escuchado discursos de Pablo no hubiera tenido la confianza, ¿ya? Pero hubo diálogo, no solo monólogo, sino también diálogo. Pero hermano Carlitos, pastor, antes de seguir, nos toca la cápsula. Bueno, hoy toca un nuevo segmento, pastor. Así es. Cierto, no es cápsula. Exacto. No es cápsula del día hoy. Hoy tenemos un nuevo segmento, el cual tiene que ver con lecturas. Así es. ¿Así es, pastor? Lecturas. Y hoy el pastor Eddie Amílcar Osorio va a tener un segmento especial en donde les va a recomendar, o mejor dicho, nos va a recomendar a todos lecturas. Por cierto, antes de darle este tiempo, hermano Eddie, quiero hacer una pequeña exhortación al pueblo cristiano y no cristiano que nos escucha. Señoras y señores, en Guatemala es uno de los países que menos lee en el mundo. Y creemos que la madurez o fortaleza o vigorosidad de la fe de los creyentes tiene mucho que ver con lo que lee.
obviamente la Biblia, pero también hay otras lecturas muy buenas. Y hoy Amén. el pastor Eddie va a estar durante algunos, segmentado y ahí compartiendo un poco con la cápsula del día, presentándonos algunas lecturas, las cuales sin lugar a dudas nos hacen crecer en Cristo Jesús. Así que, hermano Eddie, vamos a estrenar este nuevo segmento Lecturas. Adelante, hermano Eddie. Diálogo de Fe y Salvación presenta Lecturas. Un espacio para conocer literatura que puede ayudarte a seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Ese versículo lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 3, nueva traducción viviente. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? En este segmento de lecturas y para arrancar, para estrenar este segmento, queremos hacerles una recomendación especial, con mucho cariño, con mucho amor y también con mucho interés para que usted se prepare, para que usted se capacite y se forme para enfrentar los diferentes desafíos, los diferentes dilemas que nos toca vivir como familia cristiana. Así es. Y este libro que quiero recomendarles el día de hoy se llama La familia en crisis. Y esta parte que les leí al principio, que precisamente es una cita bíblica, la encontramos en el prólogo. Ahora, quiero leerles textualmente una parte del prólogo escrito por Ricky y Evelyn Chacón, quienes lideran un ministerio en la ciudad capital que se llama Papás a Prueba de Todo. Y ellos se preguntan, ¿está la familia en crisis? Ante esta crucial pregunta, lo primero que tenemos que afirmar es que la realidad sociocultural que enfrentamos en este tiempo es alarmante. De hecho, la gran cantidad de estadísticas y estudios relacionados a la familia, sus problemáticas y sus nuevas configuraciones nos abruman y no menos nos confunden. Y es la verdad, yo creo que vivimos un tiempo de muchas problemáticas familiares, de muchos dilemas tanto éticos como morales, y necesitamos materiales, necesitamos formarnos, necesitamos capacitarnos para comportarnos a la altura, para que nuestro discurso, y no solo nuestro discurso, sino nuestras acciones, nuestra forma de vida, nuestra conducta como familias cristianas estén a la altura, que ofrezcamos una respuesta bíblica, ética y moralmente correcta para la familia de hoy. Y para eso, un recurso, yo diría un recurso de verdad especial, la familia en crisis. ¿Y por qué considero aún más especial este libro? Porque está escrito desde nuestro contexto. Porque está escrito por personas que conocen nuestro contexto como guatemaltecos, los diferentes dilemas que enfrentamos, y sí es cierto a nivel Guatemala, pero también a nivel Latinoamérica, ¿sí? Y por nombrarles algunos de los hermanos, amigos también que participan en la escritura de este libro: Gonzalo Chamorro, Amy Hamilton, Guillermo Taylor, Sharon Herrera, Jonathan Asbun, Andrea Castañeda, Axel Beteta, Amir Tejada y Walfred García. Personas a quienes conocemos. Personas que tienen una experiencia especial trabajando en el soporte, en la consejería familiar, conocedores de estos temas. Estoy seguro que este libro puede ser de gran bendición para usted y para su familia. Cómprelo para usted, pero también si quiere regalarlo a otras familias, adquiéralo. ¿Dónde lo puede adquirir? En la página del Instituto Crux. Váyase usted ahí a internet, ponga ahí institutocrux.org y ahí va a encontrar usted la página del instituto, y ahí usted puede hacer su pedido y se lo mandan hasta la puerta de su casa por un precio relativamente barato, ¿sí? Considerando el contenido que este libro tiene. Así que lo invitamos, ¿sí? Le invitamos y le exhortamos en el amor del Señor a que adquiera el libro, pero sobre todas las cosas a que lea. Lea. No importa lo ocupado que usted esté, por favor lea. Porque si no lee, consciente o inconscientemente se está entregando a la ignorancia. Este ha sido este segmento de lecturas. Dios le bendiga.
Lecturas. Un espacio para conocer literatura que puede ayudarte a seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Bien, estamos de vuelta, hermano Eddie. Calidad, pastor. La familia en crisis es un librazo. Recomendadísimo, por favor. No voy a agregar más a lo que el hermano Eddie ya dijo, pero buenísimo, léalo. Es una maravilla. Así es. Es una maravilla. Bien, hermano Eddie, continuamos entonces acá en nuestra serie Discipulado Transformador. Y estamos viendo uno de los síntomas o causas, por ejemplo, de por qué el bajo nivel de discipulado hoy en día en nuestras iglesias es porque hemos enseñado a través de programas únicamente. Así es, y hermano hemos perdido Carlitos. de vista esas relaciones, pastor. Ahora, pastor, vayamos a unos puntos principales que tienen que ver con esto. Por ejemplo, ¿por qué no sirven los programas para ser discípulos? Buena pregunta. ¿Sí? Vamos a tratar de observar algunas características que tienen, ¿sí?, son los programas. Ojo, que estamos planteando, y la postura tiene que ver, pastor, con que no solamente a través de programas. Sí. O sea, Yo creo que debemos encontrar un balance, ¿no? Exacto. En cierto momento yo creo que nuestras iglesias para desarrollar las diferentes actividades pues necesitan un programa, ¿no? Un calendario de actividades que es importante. Ahora, el problema está si solo nos centramos en eso. Ahí está. ¿Ya? Y fíjese, hermano Carlitos, que antes de pasar a esos puntos que usted decía, es importante comprender esta parte. Todos los programas deberían contribuir al discipulado de la iglesia. Todo debería estar apuntando hacia eso, ¿verdad? Pero al programa en sí, a un programa ordenado, hermético, le falta algo, que es el ingrediente central, podríamos decir, ¿verdad? Y es ese tema de las relaciones. ¿Por qué son tan importantes las relaciones? Porque cada persona aprende a ritmo diferente. Claro. Mire, hay personas, pastor, que necesitan más tiempo. Correcto. Sí, hay personas que necesitan más tiempo, necesitan una explicación específica de muchas cosas. Hay gente que lo contextualiza y lo aplica a su vida directamente, pastor, Exacto. y quiere una respuesta para eso específicamente. Correcto. Hay veces, hermano Carlitos, que distintos temas van a tener distintas duraciones con distintas personas. Exacto. ¿Ya? Y no hay que perder de vista esto. Los discípulos son personas. No es algo que se puede producir en serie, ¿va? Claro. Qué bonito fuera, digo. ¿Ya? Claro. No es algo que se pueda producir, por ejemplo, mire, en 30 semanas. No. O en 10 semanas sale uno nuevo, ¿verdad? No. Qué bueno fuera. Es un proceso. Cada persona aprende a su ritmo. Cada persona tiene una forma de comprender las cosas, una forma propia de comportarse. Entonces es importante que se tome en cuenta eso, el aspecto personal de cada discípulo, ¿no? Tienen contextos de fondo específicos, pastor. Correcto. Problemas, concepciones, tradiciones, o sea, tantas cosas. Trae un bagaje, hermano Carlitos, arrastrando de su niñez, de su adolescencia, Exacto. diferente. Exacto, y ¿Ya? eso hay que trabajarlo con el texto bíblico. Correcto. Ahora, el primer punto, pastor, los programas suelen estar basados en la información o el conocimiento únicamente. Así es. Ahora, los programas suelen partir de la idea de que si alguien tiene información, esa información automáticamente le llevará a la transformación. Es lo que plantea únicamente, mire, pastor. O sea, solamente la información. Es decir, un conocimiento correcto le llevará a una forma de vida correcta, pero eso no siempre funciona. No. O sea, obviamente, no estamos menospreciando, pastor, el conocimiento. No. Estamos planteando de que ese conocimiento se debe dar en el contexto correcto. Sí. Aquí hay algo importante, hermano Carlitos, y es que hace precisamente un par de semanas yo tenía una conversación con un grupo de hermanos acerca de esto. El discipulado no es simplemente transferencia de información. Ahí está. ¿Ya? Por cierto, pastor, por ahí se conectó David Alejandro Natanael Lima Un saludo, David. Berganza. Dios le bendiga. Hablando de discipulado, pastor. Un saludo. ¿Ya? Un saludo también, y también hermana. a otros hermanos que se conectaron, pastor. Así es, un saludo, hermano Maynor Altán, hermana Melía Arroyo, hermana Lucy Mazariegos y hermano Rudy Orellana. Hermana Karen, Aldana. hermano Rudy, Plan del Morro. Así es. Karen Orellana también, pastor. Hermana Lili Sagastume, un saludo especial. Y Lisbeth Brenes, pastor, es mi tía también. Así es, un saludo. La familia te está apoyando. La familia está con todo. Saludo a toda mi familia por eso que los Hagan queremos. discípulos, familia. ¿Sí? Para que no se los diga usted, se los digo yo. Hagan discípulos. Bien, entonces, pastor, no siempre funciona solo esa transmisión de información. A eso me refiero. Mire, pues, Carlitos, yo creo que yo creo que un ejemplo práctico aquí funciona. La escuela, por ejemplo. Claro. ¿Ya?
Hay gente que pasó por la escuela, pero solo estudió para el examen. Buen punto. ¿Ya? Ujú. Y siempre, yo recuerdo haber conversado muchas veces esto con alumnos del Instituto Bíblico. Si ustedes vinieron al Instituto Bíblico, no aprendan para el examen, aprendan para la vida. Claro. ¿Por qué? Porque es fácil, le voy a decir así, en términos, Sí. en términos de estudio, es fácil que usted se aprenda unas 20 preguntas para responderles en un examen. Pero no, necesitamos ir un poco más allá. Y ese poco más allá se logra por medio de las relaciones. El entender. Exacto. El razonar las cosas. Y la deliberar, fe. hermano Carlitos, discutir. Ya, conversar las cosas. Hay un ejemplo que encontramos en Elvis Presley. Excelente. ¿Ya? De niño. Cuéntele ese testimonio. Escuche, de niño fue Elvis Presley a 5 campamentos de la iglesia y fue gratis porque memorizó 350 versículos. Elvis Presley. ¿Ya? Elvis se había aprendido de memoria 1750 versículos. Imagínense. No obstante, el contenido de esos versículos no fue suficiente para mantener al cantante en el camino que agrada a Dios. Y a eso nos referimos cuando decimos, hermano Carlitos, que la simple transferencia de información no es discipulado. Exacto. El ingrediente que va a unir todo en el discipulado, además, por supuesto, del evangelio, son las relaciones intencionales y sinceras. Con relación al conocimiento, pastor, podemos poner diferentes ejemplos bíblicos. Por ejemplo, los Así demonios es. también creen, pastor, y tiemblan. O sea, Correcto. los demonios saben quién es Cristo. Sí. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Le dijeron la legión del Gadareno, ¿verdad usted? Ujú. O sea, ellos tienen conocimiento. ¿Sí? Pero no hay fe ahí. Así es. Si no hay afirmación de fe, pastor. Y hoy en día es probable, queridos hermanos, que podamos tener muchas personas que tienen cierto conocimiento de el texto bíblico, pastor, pero no hay fe. Sí. O sea, ¿por qué? Porque no se llegó a esa profundidad, pastor. También uno de los versículos que pudiéramos citar aquí, hermano Carlitos, es lo dicho por Santiago, ¿no? Claro. La fe sin obras es muerta. Ya, de que, y aquí podríamos tomar la fe en términos de conocimiento también. Porque, por ejemplo, hay gente que podría tener mucho conocimiento, ya, pero a la hora de tener relaciones, mire, pues, traigámoslo, bajémoslo un poco más. Hay gente que podría saber mucho de la Biblia, pero es incapaz de tener relaciones intencionales Con una persona. y honestas con otra persona. ¿Ya? Entonces Ahí hay un problema. Correcto, hay un problema Ojo serio. con esto, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? La naturaleza del discípulo en el Nuevo Testamento, pastor, tiene que ver con relaciones. Relacional. O sea, tiene que ver con discípulos. Exacto. Y pastor, y está intrínsecamente conectado. Así es. O sea, es inmutable cambiar eso. Así es, hermano O sea, Carlitos. no hay forma. Pastor, otra característica específica es de que los programas son el trabajo de uno O unos pocos. o unos pocos. Sí. Mire, Tienes razón en eso. los programas participan un par y el resto ¿Quiénes son los organizadores? a escuchar. Hagamos de cuenta. Si Receptores mucho- pasivos. Exacto. Y si mucho habrán unas 5 personas, ¿verdad? Usted, las cuales pues se involucran en todo y terminado, ¿verdad? Usted llega, escucha un sermón y se va y todo tranquilo. ¿Y qué pasó con lo que escuchó? Así es. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué aprendió? ¿Qué va a aplicar? ¿Qué va a aplicar de ahora en adelante en su vida? Pastor, eso muy difícilmente se puede hacer desde un púlpito. Y fíjese, hermano Carlitos, que este ejemplo que estamos viendo ahorita de que el programa, prácticamente los programas de la iglesia están a cargo de unos pocos. Un ejemplo de esto clásico, y que es un ejemplo clásico y que puede doler a muchos de nosotros, es la predicación. Porque seamos honestos, en la predicación usted no puede establecer una relación con una persona. Claro. Porque la predicación como tal, el método de la predicación es discurso. ¿Ya? Y nuestros discursos muchas veces en la iglesia no dan ni tiempo a ser cuestionados. Exacto. ¿Ya? Y de hecho esa sería una buena práctica, fíjese. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar a abrir un poco esto rígido que muchas veces tenemos en las iglesias? Abra su predicación. Claro. Abra su predicación. Bájese del púlpito Abra y abra. Exacto, abra su predicación a que lo cuestionen. Den chance a que le pregunten. Exacto. Ya, eso va a abrir un Den poco. chance a que alguien diga que no está de acuerdo. Exacto, correcto. Eso es bueno. Ya. Sí. Sí, y se explica, obviamente. ¿verdad? Correcto. Usted- Sí. O sea, bien, hermano Eddie,
Vamos a la resistencia. Sí, bueno, vamos a la resistencia. Mándeme, el tema está buenísimo, hermanos. Estamos hablando, abordando algunos síntomas de la enfermedad del discipulado, algunas causas de la enfermedad del discipulado, y estamos abordando específicamente hoy la parte 2, hablando acerca de que las personas deben estar por encima de los programas de la iglesia. Quédese con nosotros, por favor, porque faltan por ahí unos 10 minutos de conclusión acerca de este tema. Por lo pronto vamos a la resistencia que nos la presenta hermano Carlitos. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia. Este espacio en donde el Señor nos permite dialogar desde una perspectiva bíblica los fenómenos que hoy en día e ideologías atacan a la iglesia. Y hoy queremos hablar siempre noticias desde Canadá. Sí, noticias desde Canadá, las cuales están totalmente registradas de uno de los países más progresistas del mundo, ¿sí? Y específicamente el gobierno de Justin Trudeau, pues ha implantado un sinfín de políticas, las cuales están totalmente afines. Canadá es un país servil totalmente a la Agenda 2030, específicamente. Y hoy queremos hablar de un problema en específico que incluye todas estas ideas progresistas para las sociedades. Y quiero citar el gran problema, ¿sí?, en Canadá, de una joven de 37 años, la cual se llama Catherine Mettler. ¿Sí? Catherine Mettler, de 37 años. Pues ella, en su situación, como usted sabe, la depresión es uno de los problemas, una de las enfermedades del siglo XXI, según muchos expertos. Y es una situación muy tremenda, la cual lleva a las personas a tener sentimientos suicidas. Y esta joven, acercándose al hospital, pues quería buscar ayuda al respecto de ello. Lamentablemente, pues buscó el lugar equivocado, pero yo quiero citar uno de los problemas que se está dando allí. Y esta joven llega con su problema, pidiendo ayuda al respecto, pues queriendo encontrar una ruta para salir adelante en su problema depresivo. Y como vuelvo a repetir, con síntomas de suicidio. Pero resulta que esta joven, buscando ayuda psiquiátrica, ¿sí?, el Hospital de Canadá, en Vancouver específicamente, le declaró a la joven, ¿sí?, y la hizo sentir inútil. Y lo que el hospital sugirió es de que pusiera fin a su vida a través del programa de asistencia médica para morir. Sí, el MAID por sus siglas en inglés. O sea, este Sistema Nacional de Salud, el cual propone en que si usted ya no quiere vivir, a usted le pueden aplicar el MAID, la asistencia médica para morir. En otras palabras, a esto se le llama eutanasia. Querida familia, creemos que todas estas ideas e ideologías que el progresismo trae son ideas que vienen a deconstruir totalmente la identidad del humano. Y más aún esa identidad que tiene que ver con que somos creados a imagen y semejanza del Creador, la cual tiene una dignidad específica, cada una de ellas, cada persona en este mundo, sin importar raza, sin importar estatus social, sin importar nada, tenemos un valor específico. Y estos jóvenes con estos problemas, en vez de darles una dosis para morir, es importante darles palabras de aliento y ayudarlos a salir adelante. Pero ese excesivo deseo por eliminar gente de este mundo, por parte de estas agendas perversas, se están pasando, ¿sí? Y están llegando a estos niveles. Por lo tanto, desde la resistencia, queremos animar al pueblo de Dios a que estemos atentos con aquellos jóvenes que necesiten un brazo, que necesiten un abrazo, que necesiten ayuda.
Y obviamente que estemos atentos a que todas estas políticas no vengan a infestar más los problemas sociales que ya tenemos hoy en día. Familia, esto fue La Resistencia. Recordando siempre que no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación para seguir la conversación sobre la enfermedad del discipulado. Pastor Carlitos, muchas gracias por la temática abordada hoy en La Resistencia. La Resistencia siempre es un espacio que nos pone, en contexto, ¿no? De lo que está en pasando, contexto pastor. de lo que está pasando en algunos lugares del mundo, en cómo avanzan las distintas agendas políticas progresistas o corrientes de pensamiento contrarias a la Escritura, que, como ya lo hemos dicho un montón de veces aquí en Diálogo de Fe y Salvación, tienen sus raíces en el ateísmo, ya en una cultura sin Dios, en una cultura no tanto sin Dios, sino anti-Dios, Exacto. antifamilia, antivida. Canadá, ¿sí? pastor, legalizó el suicidio asistido, oiga, ¿cómo le llaman? Sí. En el 2016. Imagínese. O sea, esta gente, pastor, es una tristeza. Pero bueno. Bueno. Gracias, hermano Carlitos, por la temática. Creo que se nos había pasado por ahí, hermano Carlitos, saludar a hermana Melí Arroyo. Hermana Melí Arroyo. Saludos, hermana Melí. Un saludo, hermana Melí, y a toda la familia pastoral. De la Iglesia Bautista de la ciudad de Zacapa. Pastor. Así es, hermana Lucy Mazariegos también. Ana Lucy, Y saludo especial. Pastor Rudy Orellana, ¿verdad? Pastor Hermano Rudy, Maynor sí. Altán también. Sí. Gracias por estar con nosotros. Bien, pastor. Continuamos. Entonces, planteamos. Los programas son el trabajo de unos pocos, pastor. Exacto. O sea, es un grupo pequeño de gente el cual se está preparando específicamente. Pero no tenemos ese engranaje, pastor. Un ejemplo en donde juntos vamos aprendiendo. Un ejemplo de esto, hermano Carlitos, es la escuela dominical, ¿no? Sí. Y por ejemplo, yo le podría decir, en la escuela dominical de nuestra iglesia, que cada contexto es diferente, ¿verdad? Pero en nuestra iglesia, ¿quiénes se preparan para desarrollar el programa de escuela dominical? El director, el grupo de alabanza, el que va a dar el devocional, el que va a dar la enseñanza, los servidores de niños. Y maestros de niños. Sí. Ese es el grupo que desarrolla el programa. O sea, son unos pocos, pero no es toda la iglesia la que está involucrada en ese accionar. No estamos diciendo que eso no sea importante, es clave de verdad. Pero en donde sí la iglesia toda debería estar involucrada es en el hacer discípulos, en abrir la escritura, en tener relaciones sinceras y honestas, intencionales con otros, con el fin, con la meta de que esos otros lleguen a ser discípulos de Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema, pastor? Esta semana veía yo las estadísticas de Lifeway. Y son estadísticas matadoras, pastor. Sí. Del 100% de la cristiandad, hermano, o sea, solo el 30% lee, pastor. Sí. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que la gente se desconecta y sabe que va a ir a escuchar un plato servido del pastor el domingo a la iglesia y por lo tanto en la semana ni lee. Y cosas, hermano Carlitos, que cuando yo creo que en algún momento todos hemos vivido esta experiencia, ¿no? De que cuando termina el culto, ya la gente puso un pie afuera del templo y ya se le olvidó posiblemente la enseñanza, el tema del que trató. ¿Sabe? Yo he hecho el ejercicio con un par de personas por allí. No, son personas conocidas con quienes tenemos confianza. Pero, o sea, bueno, ¿de qué predicaron el domingo? ¿Qué cita leyó el que enseñó? No me acuerdo. Y es precisamente por eso, el monólogo se suele olvidar rápido. Ya, entonces... Pastor, qué bombazo eso. ¿Sí? Es que eso es general. Sí, es general. Entonces, por eso es importante el diálogo.
Ya, sentarnos, mirarnos a la carita, como dijo el tío Soria. Ya, mirarnos a la cara, ya, o sea, y ya, mire, en su momento Lucas Leis lo dice, sí. El teólogo Lucas Leis, él dice, ya tenemos que dejar de estarnos viendo la nuca en el templo, perdona la palabra. Sí. ¿Ya? Pero ya tenemos que estar dejándonos de ver la nuca, porque eso es lo que vamos al templo, no, a ver la nuca del que está delante. ¿Ya? No, necesitamos que se dé vuelta. Pastor. Que se dé vuelta, sentarnos en la mesa, abrir la escritura, vernos a los ojos y entrenarnos unos a otros en la palabra del Señor. Exactamente. Lo siguiente, hermano Carlitos, ya para terminar, si nos da tiempo, ¿verdad? Sí, los programas están caracterizados por la reglamentación o la sincronización. Y esto da la idea de que muchas veces la iglesia suele ser como una fábrica de discípulos, ¿no? Sí. Bueno. De que, no sé, hay un programa que dura tantas semanas y a las tantas semanas ya estás capacitado. Sí. Lo que decíamos hace un momento. Y no, cada persona tiene su propio ritmo. Hacer discípulos requiere una atención, escuche, personalizada. En cada persona. Sí, cada persona es única, diferente a las demás. Hacer discípulos significa que hay que trabajar áreas como el conocimiento de la persona a la que estamos enseñando, el crecimiento de su carácter, claro, su discernimiento en cuanto a su ministerio. Deben tratarse teniendo en cuenta que Jesús se declara Señor de la vida de cada creyente de forma individualizada a quien ha puesto en una comunidad concreta. Fíjese que es que precisamente ahí es donde cobra mayor relevancia esto. ¿Ya? El Señor tiene una comunidad. Pero en esa comunidad, en donde Él transmite vida, bendición, en esa comunidad hay personas que necesitan atención personalizada. Claro, mire, es que ahí sigue que aquel dicho, pastor, cada cabeza es un mundo. Sí. Hay diferentes prácticas, diferentes luchas, diferentes situaciones que hay que tratarlas personalmente. Así es. Y eso no se trata a través de reuniones macro, hermanos. Sí. No se puede lograr. Ahora, alguien podrá decir, por ejemplo, un pastor se va a preocupar ahorita, hermano, ¿y cómo hago yo para hacer todo eso con toda la gente? Es que este es el problema. Lo que hemos hablado otras veces, queridos hermanos, no es solo usted. No todo está alrededor del pastor. Recuerde usted el sacerdocio universal del creyente. El pastor Cada creyente necesita hacer discípulos. El pastor no es todólogo. Exactamente. Definitivamente. Bien. Hermano Eddie, el tiempo ya se llegó. Sí. Lo voy a cortar. Ay, disculpe, pero ni modo. Así que el tema está picante. ¿Quedamos a la mitad, pastor? Sí. Seguimos el próximo programa, si Dios permite, con relación a este punto. Fundamental. Pero ya, pastor, unos segunditos, palabras finales. Yo creo que el reto es grande y yo creo que debemos repensar desde nuestra perspectiva como pastores. Yo creo que debemos repensar nuestro papel dentro de la iglesia. Sí. No porque debamos hacerlo de una manera extraña a la Biblia, no. Repensemos nuestro ministerio, repensemos qué estamos haciendo, repensemos en qué estamos utilizando la mayoría de nuestro tiempo, porque la mayoría de nuestro tiempo deberíamos de ocuparla en preparar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está. Efesios 4. Así es. Entonces, de verdad creo que es un reto enfocarnos. Claro. No tenemos que hacer mil cosas. Una. Hacer discípulos. Hacer discípulos. Señoras y señores, creo que es fundamental también, y termino con esto. Usted, pastor, líder, que me escucha, que nos ve, siéntense mirándose a la carita. Así es. Con un buen café. Y pregúntense Panito. Si el modelo que estamos trabajando está apuntando hacia ser discípulos en nuestra iglesia. Amén. Y que si un alto porcentaje de nuestra gente está haciendo discípulos. Si la respuesta es no, algo hay que cambiar. Yo diría algo más, hermano Carlitos. No tenga miedo a quitar, mover, modificar cosas. Liturgia. La liturgia no es santa, hermano. Ni es inspirada. No, la liturgia no es santa ni es inspirada. Quizás le hemos creído así por mucho tiempo, pero no. Sí. Muy bien. Si usted es lo mismo y usted adora en una liturgia, a que adora en una venta de tacos, una porción de tacos de birria, pastor, haciendo un discípulo con alguien. Claro. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, recordándole siempre nuestra frase, que la verdad no solamente es corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén.
Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.